Vamos a ver un ejemplo relacionado con la velocidad. Si miramos el velocímetro en un automóvil, cuando estamos viajando en el tráfico por la ciudad, tú te vas a dar cuenta que la aguja no se queda quieta en el mismo lugar. Es decir, la velocidad del automóvil no es constante. Entonces, al ver el velocímetro, suponemos que el coche tiene una velocidad determinada en cada instante, pero ¿cómo vamos a determinar esa velocidad instantánea? Vamos a ver esto a través de un ejemplo que es el siguiente. Supongamos que una pelota se deja caer desde la plataforma superior de observación de la torre CN en Toronto a 450 metros sobre el suelo. Esta es la torre CN en Toronto, que de acuerdo al libro establece que fue el edificio autoestable más alto en el mundo durante 32 años. Un dato nada más. Encuentre la velocidad de la pelota después de 5 segundos. Por medio de experimentos llevados a cabo hace 4 siglos, Galileo Galilei descubre que la distancia que recorre cualquier cuerpo en caída libre es proporcional al cuadrado del tiempo que ha estado cayendo. Es decir, tenemos una relación directa entre el tiempo que ha estado cayendo el objeto y la distancia que ha recorrido. Sin embargo, este modelo no considera la resistencia del aire. Eso se considera en aproximaciones más precisas, pero para términos de este ejemplo, esta aproximación es bastante buena. Si la distancia de caída después de t segundos se expresa como s de t, es decir, la distancia recorrida es una función del tiempo y se mide en metros, entonces la ley de Galileo se expresa por esta ecuación que tenemos aquí. La distancia con respecto al tiempo, es decir, s de t, es igual a 4.9 por t al cuadrado, donde t sería pues, básicamente el tiempo que ha estado cayendo el objeto en caída libre. Ahora, ¿cuál es el problema con esta expresión? Nosotros queremos encontrar la velocidad de la pelota después de 5 segundos, pero la expresión únicamente nos establece la distancia que ha recorrido el objeto en determinada cantidad de tiempo. Es decir, no tenemos un intervalo de tiempo, únicamente tenemos un punto con el que tenemos que trabajar la velocidad. Entonces, ¿cómo se resuelve el cálculo de la velocidad para este tipo de situaciones? Bueno, lo que vamos a hacer es aproximar la cantidad deseada mediante el cálculo de la velocidad promedio entre dos puntos. Es decir, yo no puedo calcular la velocidad si solamente tengo un punto, pero si tengo dos puntos con sus respectivas distancias recorridas y esos dos puntos están separados por determinada cantidad de tiempo, podemos calcular la velocidad que se presenta entre esos dos puntos. Es decir, la velocidad promedio es igual a el cambio de posición, es decir, el cambio en s de t, entre el tiempo transcurrido, es decir, t. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si consideramos la velocidad que sucede o que está ocurriendo entre un tiempo de 5 segundos y un tiempo de 5.1 segundos? Tendríamos entonces la distancia recorrida en 5.1 segundos menos la distancia recorrida en 5 segundos. Ese es el cambio de posición que sufrió el objeto, o la distancia recorrida entre esos dos momentos en el tiempo, entre el tiempo transcurrido, que sería 5.1 menos 5, recorrió o transcurrió 0.1 segundos en el tiempo, para lo cual tendríamos, sustituyendo en la expresión de s de t, 4.9 por 5.1 al cuadrado menos 4.9 por 5 al cuadrado, es decir, estamos sustituyendo 5.1 menos 5 en la función de distancia entre el tiempo recorrido, 0.1 segundos, lo que nos da una velocidad promedio de 49.49 metros sobre segundo. Ahora, la siguiente tabla nos muestra los resultados de los cálculos como la anterior, pero utilizando periodos de tiempo cada vez más pequeños. Es decir, si consideramos el recorrido de 5 a 6 segundos con la misma expresión anterior, es decir, la distancia recorrida en 6 segundos menos la distancia recorrida en 5 segundos entre un segundo, que es la diferencia en el tiempo, tenemos una velocidad promedio de 53.9. Si ahora recorremos de 5 a 5.1, tenemos el 49.49 que obtuvimos en el ejemplo anterior. Si cambiamos de 5 a 5.05, tenemos esta velocidad. Y si seguimos disminuyendo el recorrido en el tiempo, es decir, cada vez hacemos una aproximación más pequeña al tiempo recorrido, notamos cómo empezamos a obtener un valor muy cercano a 49. De hecho,
Cuando empezamos a cortar el periodo de tiempo, la velocidad promedio es cada vez más cercana a 49 metros sobre segundo. La velocidad instantánea, cuando t es igual a 5, la vamos a definir como el valor límite de estas velocidades promedio durante periodos cada vez más cortos que comienzan en t igual a 5. Es decir, si consideramos un valor de diferencia de t o diferencial de t cada vez más pequeño, nos vamos a aproximar a la velocidad instantánea a 5 segundos, que en este caso se ha considerado como 49 metros sobre segundo. Ahora, si nosotros analizamos este procedimiento, encontraremos que la solución al problema es muy similar al utilizado para calcular tangentes. De hecho, hay una relación o conexión muy estrecha entre el problema de tangentes y el que queremos relacionar con encontrar la velocidad. Si dibujamos la gráfica de la función de la distancia recorrida por la pelota, aquí en la figura 5, esta curva representa la distancia recorrida para determinado tiempo, esta línea negra. Tendríamos entonces que los puntos P serían A, 4.9 A al cuadrado, es decir, el punto P sería el tiempo A y la altura por la localización en S sería dada por 4.9 por el tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa si consideramos un punto Q que se encuentra sobre la función? Estaríamos calculando la pendiente de la recta secante o la velocidad promedio entre esos dos puntos. Es decir, para Q tendríamos A más un intervalo de tiempo que llamaremos H, la altura de ese punto Q que estaría dada por 4.9 por A más H, que nos da el valor en X, al cuadrado. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente de la recta secante? Decíamos que es el valor de Y subíndice 2 menos el valor de Y subíndice 1 entre X subíndice 2 menos X subíndice 1, que es la misma que la velocidad promedio en el intervalo de tiempo entre A y A más H. Entonces la velocidad en el instante t igual a A, o sea en el punto de interés, para resolver el problema sería igual al límite de las velocidades promedio cuando h tiende a 0. Estamos haciendo que h, o la diferencia de tiempo entre los dos puntos analizados, sea tan pequeña que tiende a 0. Es decir, un límite cuando h tiende a 0. Y de esa forma estamos aproximándonos a la pendiente de la recta tangente dada por esta línea rosa, que es equivalente a la velocidad instantánea que hemos encontrado como 49 metros sobre segundo.